Bueno, pues 26 de diciembre, como veis, ayer cuando terminé de grabar, sobre las 9 de la noche, ya se puso a llover y siguió lloviendo durante la madrugada. No era continuo, había rachas de las lluvias fuertes. Esta mañana también ha vuelto a llover. Ha llovido un par de horitas hace un rato y luego me he puesto a mirar el tiempo porque pues ya me preocupó un poquito el tema de la lluvia. Y sí, todos estos días vamos a tener lluvias, vamos a tener rachas de lluvia, rachas de estar nublado y poquitos momentos de estar soleado. Toda la semana hasta el día de Año Nuevo. Luego mejora un poquito, pero suele estar otra vez un poquito así con nubes. Entonces vamos a aprovechar los días que haya unas horitas de sol. Pero bueno, yo lo que puedo decir es que el clima está estupendo de temperatura, ni frío ni calor. El mar se puede bañar uno. Si no hay rayos ni nada de eso, pues te vienes a la playa y la disfrutas. Y bueno, pues así como estamos entrando en Playa Mamitas el día de hoy de nuevo, vamos a disfrutarla. Olas no hay, está un poquito movido por la corriente, pero olas no hay. Gente tampoco hay mucha aquí en la playa, por eso que os comento, porque ha llovido y seguramente va a volver a llover en un rato, luego. Hay ratos que el cielo se despeja un poquito, pero luego se vuelve otra vez a nublar, como veis ahí a la izquierda, bastante fuerte. Salvavidas le está diciendo a aquella gente que se bajen de allí, que se venga. No deben de subirse allí. Y ya le está llamando la atención. Ahí está el salvavidas con su trabajito, poner orden aquí en la playa. Bueno, pues así está la playa, que tampoco hay poca gente, está bien el día de hoy. Y dentro del agua, como veis, también está la gente bañándose. Muchos me preguntan cómo está el agua, cómo está el agua. Pues el agua está bien para bañarse, no está tan calentita como cuando hace sol durante todos los días, pero está bien para bañarse. No te vas a sentir dentro del agua, ya una vez que has metido la cabeza vas a estar a gusto. Pues os pongo la intro y seguimos grabando. Pues ya estoy aquí a pie de playa, como veis, el color del agua estupendo. Si estuviera el sol, veríamos un azul turquesa hermoso. Acabo de hacer unas fotos para luego publicarlas en el grupo de Facebook. Estos días me quiero venir aquí directamente desde casa, no voy a ninguna otra playa, estoy aquí muy a gusto. Lo que quiero es relajarme, volver otra vez a tener el cuerpo activado. Ya sabéis que cuando venís con un viaje de larga distancia te pegas unos días que estás con jet lag. Pero estoy durmiendo bien, por suerte. Bueno, bien, no a perfección, pero sí. Siento que descanso, eso es lo importante. Bueno, pues ya estoy dentro hasta la cintura. Aquí ya empiezo a notar que está fresquita, pero cuando meto la cabeza dentro ya se me olvida todo. Pues vamos a meter esa cabecita debajo. No quería parar de grabar y sinceramente, una vez que ya metes la cabeza y has metido el cuerpo dentro, ya te quieres quedar dentro del agua. Así que no tengáis miedo si está fría o caliente, porque está bien, está buena. Bueno, voy a hacer otras fotos desde aquí dentro. Siempre me gusta hacer fotos desde dentro y desde fuera del agua. Le da más pasión a las personas que les gusta ver cómo está el mar. Y a mí también, por supuesto. Bueno, pues aquí estoy. Le quiero mandar saludos a Horacio López, espero que estés bien. No sé nada de ti, mándame un WhatsApp a ver cómo estás. Que estés pasando buenas vacaciones con tu familia. Un abrazo grande. También le quiero mandar un saludo especial a Jorge, que me mandó ayer un vídeo de su mamá. Su mamá ya es muy mayor como la mía, seguramente. Y parece que le calma mucho ver mis vídeos, escucharme.
aquí hablando dentro del agua, qué bueno que es así. Dice que es una buena terapia para su mamá el ver mis vídeos. Pues Jorge, no sé si me equivoco de nombre, te mando un saludo y otro saludo a tu mamá. Y si está viendo el vídeo, pues espero que vayas a mejor y sobre todo que esto que estamos grabando te haga sentir mejor. Bueno, pues a veces, lo que os digo muchas veces, a mí por ejemplo, bañarme aquí dentro del agua es una terapia personal, de fuente de salud, de fuente de vida, de energía, de... Mira cómo nada ese pájaro a ras del agua. Y a mí me sienta de maravilla, es mi mejor medicina, tanto para el carácter, para si estás un poco depre, si te sientes un poco flojo, si te encuentras con pocas ganas de hacer algo. Yo qué sé, esto es vida, esto ya, aquí desaparece la edad, desaparecen los pensamientos, digamos, difíciles. Mira, salí un poquito los rayos del sol. Voy a aprovechar para hacer una foto. Quiero compartir este momento de sol con vosotros, de verdad, cambia todo, fijaros qué color el agua, qué bonito. Cómo cambia la vista de todo, maravilloso, ¿no? Lo que sigue. He aprovechado para hacer 6 fotos rápidas, no sé cómo habrán salido, pero muy rápidas las he hecho. Y antes de que se me oculte un poco, fíjate que estamos ahí entre nubes. Y bueno, pues había que aprovecharlo, ¿no? Precioso, ¿no? Lo que sigue, como digo yo. Y por allí ya se acercan unas nubes de lluvia bastante fuertes, pero acordaros de otra cosa importante. Si venís aquí a la Riviera Maya, la lluvia que tú vas a recibir aquí, aunque sea fuerte, es una lluvia que te va a molestar menos de lo que habitualmente te molesta en ciudades con más frío, con altitud. Yo lo compruebo porque aquí pasa gusto a veces hasta mojarte, por decirlo de otra manera, ¿no? Y tu mismo cuerpo está caliente y se va a mantener caliente. Cuando te mojas en otras ciudades, por ejemplo cuando estoy en Ciudad de México o cuando está en Barcelona o en otros sitios, sientes que si te mojas y luego no tienes nada con que secarte o cambiarte, lo vas a pasar mal y posiblemente vas a tener frío y posiblemente también te resfríes. Aquí esa sensación es difícil que la tengas, difícil, muy difícil. Estos días están frescos en relación a lo que es la temperatura de aquí. Están frescos, pero aún así, para nosotros los que vivimos aquí es el mejor clima. Allí está lloviendo en la zona de Cozumel. Allí se puede ver cómo está cayendo el agua. ¿Y qué más os puedo contar? Sí, es algo importante, se me olvidaba. Este año para Nochebuena no hemos hecho nada de los reportajes especiales de Navidad, pero sí podemos hacer algo para el fin de año, porque no sabía que iba a estar por aquí en estas fechas. Así que si queréis mandarme cómo paséis el fin de año o cómo habéis pasado estas Navidades, algún vídeo en el cual pues queráis enseñarme la ciudad donde estáis o si estáis por aquí de vacaciones, deseando lo mejor para todos los que estamos en el grupo, pues ahí estéis invitados. Yo el día 31 seguramente estaré por aquí grabando e iré poniendo esos reportajes. Si llegan muchos voy poniendo los de 3 en 3, si llegan poquitos pues los que haya, ¿no? Lo hemos hecho otros años y yo creo que es cuando nos unimos un poquito más, cuando sois parte más del canal, donde podéis salir, participar. Si queréis salir con vuestra cara, sin ningún problema. Si queréis salir sin salir en el vídeo, solamente hablando, pero sí, por favor, hablen un poquito, digan quién es, de dónde son y cómo es su ciudad o cómo lo han disfrutado o lo que puedan hacer. Tampoco tiene por qué ser muy extenso, un vídeo de 1 minuto, 2 minutos, y mandar un saludo a todos vosotros y gracias por estar ahí compartiendo el día a día con estos vídeos. Y nada, de momento hoy no tengo ningún reportaje. Si hubiera alguno también os lo coloco ahí, pero acordaros, el día 31 o el día 1 de enero yo os coloco un especial reportaje para celebrar ese nuevo año 2025 y espero que sea bueno para todos vosotros, o que sea mejor que estos que hemos estado pasando, ¿no? A pesar de todo yo estoy contento, tengo salud, que eso es lo más importante, y lo demás con salud se puede resolver. Pues os dejo los reporteros si hubiera alguno y sigo aquí dándome el baño. Pausamos este video, antes que nada, para agradecer a todos nuestros suscriptores por apoyar el canal dando like y compartiendo en sus redes sociales. Esta es la gustada y muy exitosa sección de Paqui Reporteros, donde puedes compartir con nosotros un video en formato horizontal, mostrándonos desde dónde nos miras y compartiendo con la comunidad los hermosos paisajes que te rodean. No se diga más, venga con los videos. Sí, mire ahora mismo acá.
Hola Paco, hoy 15 de diciembre, así está la Quinta Avenida, ya han decorado un poco. No le quiero sonreír. Han colocado estas estructuras navideñas y estas luces. Muchísima gente. No se sabe. Acuérdate que virado para allá. Adelante, es que fuimos ahí donde vimos. Creo que está más cerca la
Pues así está la Quinta Avenida Playa del Carmen, hoy 15 de diciembre 2024. Un saludo, Paco. Tranquila. Hola Paco, ¿qué tal? Te envío este reportaje en el cual se puede apreciar el gran ambiente navideño que ya tenemos aquí en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, hoy 15 de diciembre de 2024. Esperando que todos ustedes allá estén disfrutando de ese fantástico viaje que están realizando. Un gran abrazo, nuestros mejores deseos, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Deseando también que mi buen amigo Fernando se recupere pronto de esa garganta que por ahí lo vimos un poco ronco. Abrazos afectuosos a toda la comunidad de Paco en Riviera Maya. ¡Saludos! Espérate.
Pausamos este video para contarte algo importante. ¿Eres inversor y estás pensando en adquirir una propiedad en la Riviera Maya? Tal vez estés viendo a Paco disfrutando de unas merecidas vacaciones y te preguntas, ¿podrá realmente ayudarme mientras está fuera? Pues la respuesta es un rotundo sí. Aunque Paco esté viajando, cuenta con una amplia variedad de propiedades disponibles en la Riviera Maya y gracias a la magia de la tecnología puede brindarte toda la información que necesitas al instante. No importa dónde esté, Paco siempre está listo para atenderte como te mereces, resolviendo todas tus dudas y asesorándote para que encuentres la propiedad ideal para invertir en este paraíso tropical. Así que no lo pienses más. Comunícate con Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para que te ayude a dar ese gran paso hacia una inversión segura y exitosa. Recuerda, con Paco no hay límites, solo oportunidades. Invierte en la Riviera Maya y transforma tu futuro hoy mismo. Bueno, pues estos días estoy publicando el vídeo del día que hacemos en la playa. Estoy publicando todavía lo del viaje que hemos hecho Dubái, Turquía y Egipto. Me quedan algunos vídeos de Egipto, yo creo que 3 o 4, ponle 5 como mucho. Y luego me quedan los de Dubái, que también serán 3 o 4 o 5 por ahí. Y los vamos intercalando. Y lo voy poniendo menos tiempo, quiere decir que yo subo este vídeo a lo mejor a las 9 de la mañana y a las 9 o las 8 de la noche subo alguno de Egipto o de Dubái. Para mí son muy bonitos, la verdad, y les tengo mucho cariño. Para vosotros, pues si les queréis dar un vistazo, creo que os va a gustar. Ahí me han dicho comentarios que les gusta y que les hace sentir que están con nosotros acompañándonos. Son extensos, ya lo sé, yo no soy de editar vídeos, yo soy de hacer sentir que estáis pasando conmigo el tiempo, el lugar, la experiencia. Y todo eso lleva a que, pues si estoy en el autocar voy grabando en el autocar, si estoy dentro de un templo de egipcio, pues voy grabando lo que hay allí, cómo es. Si está alguien explicando algo, dejo que lo explique y lo entendáis cómo es. Si estamos comiendo o en el hotel, enseñando un poquito cómo es el hotel y cualquier otra circunstancia de la ciudad donde estemos. Así que yo creo que están interesantes y que pueden ser entretenidos. Y para muchos de vosotros que le tenéis un poquito de, como yo, de ir a un país que no es del habla que estás acostumbrado, también te puede servir de experiencia para conocer un poquito todo, ¿no? Cómo se compra, cómo entiendes la moneda, cómo te comunicas, qué sensaciones tienes, aunque ha sido más fácil de lo esperado, porque cuando vas con un grupo que son todos de habla hispana y con guías que son guías de habla hispana también, pues se hace más fácil. Puedes hacer preguntas y al mismo tiempo puedes encontrar respuestas fácilmente. Y si encima pues son buena gente, mejor aún. Pero aún así ha habido momentos que hemos ido nosotros solos, nos hemos escapado por ahí solos. Por ejemplo, cuando suba el vídeo de estar andando por las calles cuando nos fuimos al bazar egipcio en Egipto, pues nos perdimos por unas calles por ahí en medio, que pedimos un Uber y fuimos andando y ahí vete a saber qué te encuentras. Y fue todo bien, pero estábamos solos, sin nadie, nada más que nosotros. Menos mal que Alex también domina el inglés. No perfectamente, pero se puede comunicar y eso es muy importante. Yo tendría que ponerme ya, da igual la edad que tengas, me tendría que poner a estudiarlo ya como hobby
Y el día de mañana, bueno, ya sabemos que hay traductores hoy en día en los móviles, ¿no? Pero a pesar de eso, me gustaría aprender inglés también. Mi oído no me permite ser perfecto a la hora de... ni para la pronunciación ni para recibir lo que me hablan, pero bueno, con mis dificultades, si lo aprendo está bien, y si no, no pasa nada. Seguimos viviendo el día a día. ¿Haremos algún viaje más? Seguramente que sí, aunque yo creo que ahora voy a hacer alguno por aquí, por América Latina, no sé dónde, el primero, ya veremos dónde. Pero sí, haremos alguno por aquí, haremos otro seguramente a España, porque quiero ver a mi mamá. Ella, mi mamá, está, pues lo está pasando mal, un poquito, ya por su edad y porque su físico ya no está igual. Y tengo ganas de ir a verla, su cumpleaños el mes que viene, no sé si me dará tiempo para poder ir. Porque cuando hablo de tiempo, hablo de todo el conjunto de cosas, ¿no? Porque un viaje no solamente es el tiempo, sino compra billetes, mira tu economía, mira tu disponibilidad por el tema del trabajo, mira otras cosas que hay pendientes por ahí y al final pues dices, venga, va, vámonos. Y ojalá se pueda dar, ojalá. Si voy el mes que viene, no este de enero, sino el de febrero, pues va a ser un mes de frío, porque ya sabéis que allí es invierno. Y aquí la ropa que tenemos prácticamente casi todas de verano. Ahora me compré guantes, me compré bufanda, me compré gorro. Me faltó comprarme una chamarra que me la dejó Fernando en este viaje. Pero bueno, no pasa nada, son pensamientos que uno tiene, lo comparto para que sepáis cómo se van haciendo las cosas según van pasando. Pues fijaros qué color más bonito tiene el agua, precioso. Y como os digo siempre, pongo la mano aquí debajo para que veáis, fíjate, la tengo ahora con unos 30 centímetros por debajo del agua y hasta la pierna, pues está movida el agua, pero está muy buena el agua, ¿eh? Ya una vez que te metes el cuerpo, que te animas, que estás aquí dentro, no te quieres salir. Yo creo que está más frío fuera del agua que dentro del agua, porque cuando me da el airecito noto aquí el hombro regular. Y qué bueno que no me he enfermado en este viaje ninguna vez del estómago de esa manera que te hace ir al baño rápido. Qué bueno que no me pasó eso para nada. Era una de las cosas que me ponía un poquito nervioso. Tampoco me resfrié, no tuve ningún problema de eso. Sí, dolor de cabeza de vez en cuando un poco. Pero por lo demás, bien. Dentro de lo que cabe, bien. Mira a este hombre como le gusta nadar, qué bueno. Algo que yo también tendría que estar haciendo. Pero también me gusta hablar con vosotros en la cámara. Y doy saluditos por ahí a todos los que estáis, porque yo de vez en cuando digo algún nombre, pero me olvido de otros y seguro que os lo merecéis porque os tengo cariño. Pero bueno, ya irán saliendo, poco a poco. Y yo ya me voy a salir. Espero que este ratito que hemos estado grabando os haya gustado. Pero ahora que me voy a salir, os quiero poner un poco de los desarrollos que grabamos por aquí, por la Riviera Maya. Ya sabéis que es mi trabajo de bienes raíces. Si queréis invertir aquí en esta zona, pues me contactáis. Tenéis siempre mi número de WhatsApp ahí en el teléfono, bueno, en la descripción de los vídeos. Me contactáis, me mandáis un mensaje de WhatsApp y empezamos a hablar. Os voy a poner una opción de invertir aquí en la Riviera Maya y seguimos grabando. Pues aquí estoy con Joel, con Alan. Estamos en un departamento de entrega inmediata en Playa del Carmen. Son estudios increíblemente bien trabajados, con su rooftop, amenidades y, como veis, muy bien trabajados, amueblados y equipados. 45 metros el que estamos viendo en este momento, os lo vamos a enseñar ahora. ¿Qué les podemos decir para que se animen? Porque este está valorado en cuánto. $245,000. Así es. ¿Sí? La ubicación es perfecta y como pueden ver los acabados están increíbles, son de lujo. Ahorita vamos a ir al rooftop para mostrarles las vistas. Pues estamos a un paso de la Quinta Avenida, a 5 minutos o menos de Playa Mamitas, pero tenemos diferentes disponibilidades en diferentes sitios de Playa del Carmen, porque aquí está Joel, que también nos está echando la mano el día de hoy. Así es, tenemos otros departamentos desde más valor, menos valor, depende si son penthouse o estudios, ¿no? Así es, depende de la tipología que andes buscando y nosotros te lo podemos personalizar. También tenemos preventas donde te podemos dar en muy buen precio. Entonces depende mucho de si ya lo quieres poner a generar dinero o estás
estás disponible a hacer una preventa. Os enseñamos el departamento y nos vamos al club. Pues ya estamos aquí en el roof, Piscina Infinity, área de bar, gimnasio, baños, duchas y lo que necesitan para disfrutar toda esta área de Los Ángeles. Sígueme en mi canal de YouTube Paco en Riviera Maya. Subo todos los videos completos con mucha información para todos aquellos inversionistas que lo necesiten. Dale like y suscríbanse. Bueno, pues ya estamos saliendo. Por aquí estamos un poquito despejados, fíjate, ojalá se diera que se pone aquí encima donde está el sol y pudiéramos grabar un poquito con los rayos del sol el agua, pero aún así está bonito, muy bonito esto. Me voy a ir al gimnasio ahora, voy a hacer un poquito de sauna. Para mí es importante hacer la sauna nunca la utilizo para adelgazar, nunca ni lo utilicé, porque no es verdad que adelgaces. Tal como bebes agua, recupera lo que hayas perdido. Pero sí te quita lesiones, por ejemplo, pequeñas lesiones de contracturas, te quita, ¿cómo te podría decir? El cuerpo tiene, ¿cómo se dice? Se me ha olvidado. Cuando eliminas toxinas del cuerpo, con el sudor que sacas también las eliminas, te mejora el carácter también. Pues te ayuda un poco, como hace el mar, pues la sauna también es buena, luego una duchita y para casa a comer. El máximo que debes de estar dentro de una sauna, el máximo de tiempo normalmente son 20 minutos, eso es el máximo, lo normal serían 10 minutos hasta 15, ¿no? Eso sería lo normal. Después de ese tiempo ya, en vez de hacerte un bien, te hace un mal. Eso es como el que dice, el vino, una copa de vino es muy buena para el cuerpo, de vino tinto, por ejemplo, y es verdad. Pero si tomas todos los días más de una copita, pues en vez de hacerte un bien te va a hacer un mal. Entonces todas las cosas tienen su cantidad y no la pases porque luego se convierte en un problema. Pues ya está haciendo tiempo, pero va a tardar esto más de lo que yo creo. Así que me voy a salir. Y me voy a secar fuera al mismo aire. Bueno, pues aquí estoy haciendo una foto desde esta posición hacia el mar, porque también te da una vista de cómo están los camastros separados de la arena y también hace una vista bonita. Yo tengo mi bolsita allí, allá abajo, siempre la pongo a la vista. Aunque no tengo problemas por aquí, normalmente. Bueno, yo aquí, mamita, nunca he tenido ningún problema del tema ese, de que pudieras tener un problema con la bolsa, que alguien le haga algo, pero aún así no es malo de que tengas precaución y la tengas a la vista. Me estoy secando mientras vamos andando así. Así la toalla la dejo más sequita, no la dejo tan húmeda. Es súper relajante venir al mar. Yo vengo 15 minutos y con eso me basta. Como veis, la parte esta que está despejada no se acerca para el sol, al revés, se aleja y se está cambiando constantemente el tema de las nubes. Pues ya nos retiramos de aquí de la playita, ya me cambié. Pero la gente está a gusto, ya lo veis, aunque no del sol, están ahí a gusto. Aquí tenemos a este amigo de Canadá que está ahí descansando en el camastro, qué bueno. Le voy a dar un saludito. Hasta luego. Bueno. Da gusto ver la playa con tanta arena. No me canso de decirlo. Bueno, Fernando, hoy no te he saludado. Saluditos. Espero que estés bien, que estés celebrando las Navidades a gusto, con la familia. El chavalote te lo dejo por ahí unos días.
Y bueno, ya vendrá el día 1, voy a por buscarlo. Fíjate tú, cumplimos la Nochevieja con el Año Nuevo de madrugada. Me voy para el aeropuerto a buscarle. Ese es el plan que hay, a no ser que cambie por algún motivo. De momento ese es el plan. A las 2 de la mañana espero que aterrice más o menos. Estaremos por aquí grabando por la Quinta ese día, compartiendo un poco el ambiente que hay. Bueno, hasta dentro un ratito. Me voy al gimnasio. Y antes de ir al gimnasio y antes de parar de grabar, saludo a mi doctor Juan Ramón, que te aprecio un montón, a tu esposa Patricia, a tus hijos, saludos, a mi contador que está ahí en Aguascalientes, Alejandro, saluditos también, gracias por apoyarme mientras está de vacaciones. Siempre es bueno tener no solamente un contador, sino un amigo como sois. A tu esposa, saluditos. Ahora estaba pensando en vosotros cuando estaba yendo hacia el carro. Y bueno, y como ellos, pues a muchos más, ¿no? Y ahora que voy camino sigo camino del carro, Luis Homero de Querétaro, gracias cuando estuviste aquí por mandarme esos reportajes, que hace poquito que estabais por aquí, no nos pudimos saludar, pues muchas gracias por ello. Saludos a ti, a la familia, a tu esposa. Gracias, Luis, espero que estéis pasando muy buenas vacaciones, o muy buenas navidades, mejor dicho. Y ya sí, ya estoy al lado del guapetón, que lo tengo aquí aparcado. Es este cochito gris que tenemos ahí. Estoy contento con él, me gusta. Bueno, pues aquí dejo el coche aparcado. Donde está Tom Tower, fíjate que se ha entregado hace poco. Todavía se siguen entregando algunos departamentos, algunos de los propietarios. Todavía no está terminado de dar los últimos toques, todavía le falta alguna pintura por ahí, arreglar un poco la fachada. Pero bueno, ahí está, trabajándose. Y está... Pues ya tenéis disponibilidad los que se os ha entregado de poder disfrutar estas maravillosas vacaciones de Navidad aquí al lado de la Quinta Avenida y al lado de Playa Mamitas. Está muy cerca de Playa Mamitas. Yo tengo gimnasio justo en ese edificio, por la parte de atrás, en la calle 24, esta es la calle 26. Y tenemos unas vistas ahí desde el mar, desde el roof. Aquello de allí de la esquina que tiene una cristalera, aquello es el gimnasio. Y bueno, el edificio tiene todo lo que necesitas para disfrutar. Si quieres asolearte allí, bañarte, si quieres hacer deporte, tienes aparcamiento ahí abajo, en la parte de abajo. Tienes en el lobby una persona que te atiende. Arriba tienes mesas y camastros para disfrutar. Y luego cuando te bajas, pues fíjate tú lo que tienes aquí, ¿no? Y no solamente para vender, tenemos departamentos de este tipo, también para rentar. Si queréis rentar alguno, también os podemos apoyar para vuestras vacaciones. Me contactáis y os pasamos la información que tenemos. Y fijaros que cuando tienes una buena ubicación como esa, pues lo tienes todo a mano, sin necesidad de un coche para moverte. Aquí estamos al lado de la Vagabunda y me estoy acercando hacia el gimnasio, que lo tenemos en la próxima esquina. Así aprovecho para grabar un poco la Quinta. Acá en el ambiente que tenemos ahora, esta hora, que pues ya son las 12 de la mañana prácticamente. Ahí viene el Spiderman y el otro. Aquí en Casa Sofía, que un día de esto me voy a venir a desayunar, si puedo. Aunque aquí te hacen desayuno, comida y cena. El gimnasio es este de aquí. Ahí lo tenéis. Y bueno, en el ambiente pues, de la gente, como no ha ido a la playa pensando que el mar va a estar frío y tal, pues yo lo he disfrutado. Pues a hacer un poco un paseo por la Quinta. Y nada, nos vamos ahí dentro. Tengo que pagar el año. Se me ha olvidado, porque yo pago el año entero. Lo pagaré ahora, si acaso, o luego más tarde. Ya veremos, a ver. Por aquí, por la Quinta. Salió un poquito el sol, yo creo que es eso que vimos en la playa, ese trocito que se despejó. Masaje, información.
Pues ya terminamos en el gym. Bueno, nos vamos a comer. Luego seguimos grabando. Camino del gimnasio y lloviendo, lloviendo bien. Pues quería grabaros un poquito por la quinta, pero si no me deja ahora grabar, a lo mejor al salir del gimnasio grabamos un poquito. Yo voy a poner, pues os puse los packs reportajes del día 15 de diciembre, lo tenía para cuando estaba allí en Dubái, si no me equivoco, en Egipto. Y el motivo es porque, bueno, se estaban atrasando tanto los vídeos, digo, lo voy a poner el día de hoy. Muchas gracias a los que me compartisteis los packs reportajes, Julio y la otra persona que ahora se me olvidó el nombre. Gracias por esos packs reportajes. Y bueno, pues nada. Ahora vamos a ver si encontramos aparcamiento cuando llegue al gimnasio. Esta es la avenida 30. Estaba rezando para que hubiera un aparcamiento por aquí en el gimnasio para no tener que andar mucho, pero no, voy a tener que pararme aquí un momentito. Pues ya he aparcado en la misma calle del gimnasio. Fijaros cómo están los charcos. Hay que tener cuidadito cómo vas caminando. En vez de irme a Constituyentes, hoy me voy a ir para aquí, para la derecha. Hacemos la primera rutina desde que vinimos de vacaciones, de pasear por la quinta, después para ir al gimnasio. Esa rutina a mí me ayuda mucho, me motiva. No se trata de estar musculoso, sino se trata de tener el cuerpo en forma. Eso hace que alargues, pues, el tener todas las funciones en condiciones, a pesar de la edad que tengas, ¿no? Buen ambiente aquí. Fíjate la nube aquella que está viniendo por ahí. A lo mejor le da por llover en un momentito. Aún está lloviendo, pero llueve nada, gotitas. Fijaros aquí cómo se ve la lluvia. Lluvia muy finita. Nada que ver con la que ha caído hace un rato, que era bastante fuerte. Pues es lo que os digo, que vamos a tener horas con lluvia, horas que nublado y alguna hora con un poquito de sol. Así vamos a estar toda la semana. Toda la semana. Unos días peor, otros días un poquito mejor. Pero os digo, se pasa a gusto de pasear. Yo me baño muy a gusto en la playa. Y sobre todo en Mamitas, que está con tanta arena ahora. Voy haciendo ese por el tema de los charcos, ¿eh? Mira, aquí sí que están iluminadas estas luces que tenemos ahí. A ver si en otro momento paso para la zona de Constituyentes. También tiene que tener buen ambiente por allí. Y bueno, pues cuando vienes de un viaje de tantos días fuera, pues lo que haces en casa es relajarte un poco, pero también organizarte. Poner las cosas en orden y ver qué se puede hacer, pero sin agobiarse. Sin prisa, pero sin pausa. Bueno, Raúl Aguilera, Tania, espero que no estéis pasando mucho frío allí en Chile. A toda esa gente de Chile que nos sigue también, un abrazo y felices fiestas por allí también. Ahora me estaba acordando cuando paseaba por aquí que estás por aquí, te pegas 2 mesecitos y quieres volver pronto otra vez. A Erika y a Jorge de Toluca. Me has comentado, ¿ves? Ya está lloviendo un poco más fuerte. Me voy a volver para el gimnasio, no me quiero ir. Ahora están apretando a apretar. Erika y Jorge de Toluca y sus hijas, saludos, felices fiestas.
Gracias por acompañarnos. Ya vais a estar por aquí a finales de... Bueno, me parece que a partir del día 20 de enero ya os saludaremos. Pues estamos en uno de los departamentos que se ponen en renta. Este desarrollo se acaba de entregar esta semana, empezamos a entregarlos. Fijaros qué rooftop maravilloso tenemos aquí, mirando el mar se ve impresionante. Tenemos ahí un manglar, Alan. El lugar fantástico para ponerlo en renta, departamentos tipo estudio. ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando? Estamos hablando, bueno, hay diferentes medidas, hay algunos de 38 metros cuadrados hasta unos 44 más o menos. Pues eso lo vamos a comprobar ahora. Vamos a enseñaros las amenidades de esta vista porque la vais a poder disfrutar en el sentido de que tenemos la playa muy cerca. Hay un manglar aquí, esta vista la vais a poder disfrutar también. Tenemos la CTM, que es una de las avenidas más importantes de Playa del Carmen. Podéis moveros por la zona con diferentes restaurantes, podéis ir a comprar comida sin necesidad de un vehículo. Total, que todo lo que estás haciendo aquí, el gasto que vas a tener es la renta del departamento. Se pueden entrar hasta 4 personas, ¿no? Sí, pueden ser de preferencia 2 adultos, 2 niños o 3 adultos, ya que cuenta con un sofá cama. Ahorita que vayamos abajo lo vamos a grabar y van a poder apreciar el tamaño de la cama, el tamaño del sofá cama. Y voy a hacer un pequeño corte comercial. Va pasando un crucero. Estas son las vistas que vas a tener desde el roof. La verdad que el crucero a vista nuestra de los ojos se ve espectacular. A vista de cámara se ve también, ¿eh? Sí, también se ve. Sí. Bueno, pues aquí tenemos gimnasio, tenemos área de camastros, una piscina infinity, tenemos zona para poder comer, traer la comida aquí, disfrutar de un desayuno, de una comida, de una cena. Estamos en un lugar buenísimo. También tenemos baño, ducha. No solamente estás rentando el departamento, sino lo que estás haciendo es disfrutar del lugar al 100%. Es un añadido más que tenemos. Nos vamos a ir al departamento y vamos a comprobarlo. Venga, estáis invitados a conocer el departamento. Vamos a verlo. Nada más entrar tenemos la cocina y la entrada al baño. La cocina totalmente equipada, ya está con todo lo que necesitas, y un baño precioso con su mármol en las paredes y en el suelo. Vamos a conocerlo todo. Qué buen gusto tuvo el propietario, porque fijaros qué bien preparado lo ha dejado. La cama king size, muy amplia, una buena terraza con vistas a la selva que acabamos de ver, con tu mesa y tus sillas, aire acondicionado que está allí en aquella parte, la televisión con su mueble. Aquí pues lo han guardado para ellos guardar sus cosas privadas, que está con sus detallitos, pero queda bonito, queda elegante. Un sofá cama, un buen espejo, porque las mujeres sobre todo lo utilizan mucho a la hora de entrar y salir y esto. Bueno, creas o no, también los hombres somos vanidosos, ¿eh? También, bueno. Luego tenemos el closet, un closet bastante completo, con tu caja fuerte para que no tengas ningún problema. Y yo creo que aquí tienen una amplitud bastante... Y es una caja fuerte, quiero mencionar, que le cabe una computadora. Ah, ¿sí? Porque muchas veces es una computadora laptop, muchas veces compras una caja fuerte, pero pensando en dejar la cartera, el dinero, el pasaporte. Pero acuérdate que hoy en día la gente viene a trabajar. Aunque salga de vacaciones, no puede dejar la computadora. Y otra cosa, normalmente cuando tú lo tienes rentado, tú te arreglas tu departamento hasta el último día que te vas, entonces ya llega la persona de limpieza. Por lo tanto, aquí no te va a entrar nadie mientras tú estés rentado, ¿es correcto? Claro, sí, es correcto. A menos que pidas una limpieza diaria o de vez en cuando, se te manda y te hacen la limpieza. Pero eso tiene un coste agregado. Claro. Pues este departamento que tenemos en renta, si lo queréis pedir, ¿cómo le llamaríamos? ¿Cómo le llamaríamos para saberlo? ¿Cómo que te contacten? Claro, que me contacten, yo te pongo en contacto y tú ya les dices, claro. Bueno, pues tenemos aquí en Sea Tower el departamento que acabáis de mostrar en el vídeo, y si no, ¿qué opciones más tenemos? ¿Es así, no? Sí, es así. Ahorita, como pueden ver, tenemos una cama king size, un sofá cama. Normalmente yo diría que es para 2 adultos, 2 niños, o pueden ser 3 adultos para que estén cómodos. Pueden ser 4 adultos, pero si necesitan para más personas, le podemos conseguir pues algún otro condo aquí mismo en el edificio, o quieren estar juntos en el mismo lugar. Podemos conseguir algo de 2 recámaras, pero la verdad es que este es ideal hasta para 3, 4 personas. Pues excelente. Sillas muy cómodas también, aquí para el desayuno. Todo está nuevo, recién entregado, sin ningún problema, hasta para poner tu agua. ¿Qué más se le puede pedir para tener unas vacaciones en Playa del Carmen, donde te puedas mover andando sin necesidad de un coche? Que puedas disfrutar de la playa a 5 minutos, que puedas tener el roof arriba con tu gimnasio, o que simplemente quieras venir, descansar y quitarte el estrés que habitualmente tienes en tu ciudad, ¿no? Los techos son bastante altos, como lo estáis viendo.
La sensación de frescura también la tenéis. Ahora mismo no está encendido el aire acondicionado, pero tenemos una temperatura muy agradable. Tiene internet ya colocado aquí y tenemos internet en la parte de arriba también, ¿no? También, y también en el lobby, si quieres pasar ahí un rato ahí platicando con el de recepción. Bueno, no sé si ya lo conectaron, pero va a tener internet también. No sé si ya hablaste de las vistas. Mira las vistas que tienes ahí atrás. Nada más entrar ya comenté que tengo unas vistas ahí excelentes a la selva, pero de todas formas no supera las que tenemos arriba. Las que tenemos arriba son increíbles. Sí. Y si a alguien le preocupa el tema de entrada de luz cuando estás durmiendo, que no se preocupe porque aquí hay una persiana. Hay una persiana, sí. Que baja y te quita toda la luz. Cuando te levantas le das a un botoncito y ya automáticamente sube, ¿no? ¿Cómo se hace esto de las persianas? Hay un control. Por Mira, esto es lo que tú tendrías para tu descanso. Porque si ahora mismo te molesta esta luz, simplemente se bajan y tú sigues durmiendo. Lo bajas pues hasta abajo y ya luego lo subes. Exactamente. Pues felicidades a los que comprasteis aquí porque hicisteis una gran inversión y ahora pues lo vais a disfrutar, van a venir gente, lo van a rentar y se os va a cuidar lo mejor posible porque aquí la empresa que nosotros trabajamos, todas las personas que trabajamos aquí, la verdad que son de confianza al 100%. Sí, y yo vi a los propietarios muy contentos. La verdad estaban felices. Me gustó mucho la decoración. La verdad es que no tienes que ponerle grandes cosas. Muchos propietarios lo hacen como un tipo museo. La verdad es que tiene todo lo que necesita, con eso es suficiente. A muchos pintan las paredes, pero ya viste que simplemente decorando... Mira el detalle más bonito que pusieron ahí. Decorando las paredes, no pintando de otro color, aún así se ve muy bien. Y también me gustó mucho el tipo de espejo que pusieron porque no abarca demasiado espacio y sin embargo sí que le da la función que necesita la persona. Este espejo me gustó mucho como lo han colocado. Puedes ponerlo más amplio si quieres, pero está muy bonito. Y debo mencionar que este cono en particular se renta solamente vacacional, no se renta a largo plazo. Ok. Porque muchos, por ejemplo, ahorita, no sé, canadienses, países que son fríos, que viene ahorita el frío, están buscando rentar desde diciembre hasta abril. Pero bueno, noviembre, si viene un canadiense y te dice, oye, yo lo puedo rentar un mes entero, 2 meses enteros, tú lo consultas probablemente, consultamos con el propietario, puede ser un mes, puede ser 2 meses, tal vez. Pero ya a un largo plazo, como 6 meses, un año, no se puede Pues ya lo sabéis. Si no, tenemos esas otras opciones sin ningún problema. Así que vosotros nos contáis lo que necesitáis y os damos las opciones. Esta es una de ellas. Claro. Nos vamos a ir para ver el lobby, la entrada y el edificio por fuera. Venga. El edificio bonito, ¿no? Lo que sigue. Y si tú quieres llegar a las playas, ya te digo, 50 metros a la izquierda tenemos playa Pelícanos. Normalmente vas a tener sitio en el aparcamiento, no hay para todos los departamentos, pero muy poca gente se trae un auto, ¿no? Pero si lo trajeras ahí, y si no, en cualquier esquina de por acá, esta zona es de pago y esta zona de ahí no es de pago. Una pena que no me dieran mi departamento, ahí lo hubierais podido disfrutar. A ver si para dentro de 2 meses por lo menos ya lo tengo. Eso espero. Te pones un poco nervioso cuando ya falta poco tiempo para la entrega. Está apretando un poquito la lluvia. Voy acelerando el paso. Más que nada es porque no quiero llevar la playera mojada. Pero sí, ya está apretando. Pues ya sabéis, si necesitáis que os apoyemos con las rentas, con la compra de algún departamento, escribirme ahí, tenéis mi WhatsApp. Siempre en todos los vídeos, en el comentario del vídeo, siempre pongo mi número de WhatsApp. Ahora sí está apretando, me estoy mojando, aunque voy con los brazos descubiertos. Ya empiezo a mirarme el espejo y tengo mejor cara. Es que vine muy cansado en el viaje. Los cambios de horario ya me estaban matando un poquito. Pero ya empiezo a tener esa cara que yo me siento a gusto conmigo. Bueno, pues quería daros un paseíto. Como en los paquirreportajes hemos tenido un rato de Quinta Avenida. Bueno, pues con este ratito ya terminaremos el día de hoy, creo. Luego me voy a ir a comprar un poquito más de comida. El chavalote no me manda ningún reportaje, ojalá me mandase alguno. A ver cómo está en Puebla. Y cada vez que hablo de Puebla me acuerdo de 2 personas.
Una es Adam Ocio, que está en Nueva Jersey, que es de Puebla. La otra es Lupita, que nos conocemos de aquí de playa cuando viene de vacaciones. Pero bueno, vamos para adentro, para el gimnasio. Adriana ya entró para adentro. Todavía no han empezado, son las 6:10. Allí lo tenemos. Bueno, pues hasta mañana. Hola. Pues estuvo lloviendo fuerte mientras estuvimos en el gimnasio. Acaba de parar ahora. Aquí viene Adriana. Y acaba de parar hace nada, 5 minutitos. Pero mientras yo estuve en el gimnasio, ahora mismo sigue lloviendo, pero muy suave otra vez. En el gimnasio ahora mismo hay menos gente de la habitual, hay una tercera parte de gente. Siempre que vienes hasta ahora hay mucha gente y hoy estaba muy tranquilo. Ahora mismo está, ya lo veis, bien mojado todo el suelo. Pues nada, ya estamos despidiendo el día, a no ser que grabe algo comprando la comida, que es lo que vamos a hacer ahora. Hoy he trabajado el gimnasio, pero más suave el peso, porque cuando vienes de un viaje joder, ¿por dónde paso? Cuando vienes de un viaje donde ya llevas días que no agarras mucho peso, tampoco es bueno que lo hagas de inmediato. Entonces más suave el peso y ya en día a día te irá hablando cómo te sientes. Así evitas lesiones. Bueno, pues nada, voy a parar un poquito que se está mojando hasta la cámara. Pues qué bueno que tiene parking subterráneo el supermercado. Ahí me voy a dirigir para aparcar. Ahí tenemos delante el polideportivo, también buen sitio para ir a hacer ejercicio. Pero un día como hoy de lluvia, mejor el gimnasio. Estamos aquí al lado del Maimenese, es otro desarrollo donde se puede rentar, al lado de la Quinta, muy buen sitio. Al lado del supermercado, del polideportivo, a 5 minutos de la playa andando, al lado de la Quinta Avenida. Y bueno, vamos ahí a este supermercado de aquí. Ahí le compramos lo que falta en casa y mañana será otro día. Ya veis que lo mismo para un poquito, que se vuelve luego intensa la lluvia, no te puedes fiar. No puedes decir, venga, voy a salir que ya no llueve. Mira, ni 2 minutos se ha puesto otra vez a llover. Bueno, pues esto es lo bueno del supermercado este. Hay 2 plantas de aparcamiento, esta y otra más abajo. Bueno, podemos agarrar los yogures, pan no compro hoy porque me sobró un poquito. También una sidra por ahí, que no tiene casi alcohol, un 3%. Bueno, milanesa de pollo. También un poquito de res. Para hacer los jugos por la mañana. Pues hoy no es Nochebuena ni fin de año ni nada, pero las cajas están a rebosar de gente. Sigue lloviendo, nos vamos para el aparcamiento ya. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos ya. Mañana será otro día. Hasta mañana.